Yo decidí organizar esta charla en función de lo que es la cirugía, la técnica quirúrgica del implante coclear en una cóclea sana, cuál es el estándar de la cirugía al día de la fecha, porque creo que es más del 90% de los pacientes. Vamos a obviar los pacientes especiales, como puede ser una cóclea malformada o una cóclea osificada, que son casos muy puntuales que merecerían tal vez un desarrollo especial. Pero de todas maneras la técnica quirúrgica con algunas variantes, la la mayoría de la técnica es similar. Y voy a tratar de enlazar la excelente charla que nos dio Fernando recién, un poco con los conceptos actuales de la filosofía de la técnica quirúrgica, que es lograr buenos resultados a través de mejoras, no solo en el perfeccionamiento, como también nombró Fernando, en todo lo que es la parte externa del procesamiento de la palabra, con las nuevas estrategias de codificación, sino puntualmente en lo que hacemos nosotros, que es la parte interna, que tiene que ver obviamente con la técnica quirúrgica, pero no solo con eso. Hoy el concepto más importante es que esta delicada estructura, que es la cóclea, ¿sabe el puntero mío, no? Bueno, esta delicada Y se ve, estructura se ve. tenemos que buscarla, es como una verdadera unidad sellada, que tenemos que tratar de ingresar haciendo las cosas con la menor agresión posible, básicamente con el objetivo de preservar las estructuras que están dentro, fundamentalmente las estructuras que están en el modelo, que son las células ganglionares, que es el target que nosotros vamos a estimular con los electrodos. Para esto tenemos que lograr que la guía de electrodos avance dentro de lo posible, siempre en la rampa timpánica, que es donde ya vamos a ver tiene la estimulación más eficaz, o sea, sin traslocarse a la parte superior, a la rampa vestibular. Vamos a hablar también de cuál es la inserción adecuada para lograr una buena estimulación con el menor riesgo de que se trasloque de rampa el electrodo. Y esto nos va a permitir, como se ve en esta diapositiva, en un corte anatomopatológico, que en las distintas espiras de la cóclea, tanto en la espira basal como en la espira media, el electrodo quede ubicado en la rampa timpánica, que no se trasloque, que no dañe la membrana basilar, que es lo que nos separa de la rampa vestibular, pero tampoco nos dañe las estructuras de la pared lateral, donde está la estría vascular, o la pared superior, que es la membrana basilar, o la pared interna, peor todavía, que es la estructura del modíolo, como podría pasar si se fijan en este otro corte que vemos acá, donde, perdón, que lo voy a sacar a ustedes, que ahí está, no me permitía ver esta parte de la pantalla. Acá tienen claramente un electrodo ubicado en la rampa media, en el órgano de Corti. Acá tienen uno que está tal vez ya dañando la pared modiolar. O sea que el objetivo común hoy de la cirugía es básicamente preservar las estructuras dentro de la cóclea. Y obviamente que la técnica quirúrgica es un paso muy importante para preservar las estructuras, pero también tenemos que considerar el diseño de las guías de electrodos. Todas las compañías, acá tienen ejemplos de electrodos de las tres compañías tal vez más importantes en todo el mundo. Todas van diseñando electrodos con puntas cada vez más delgadas, electrodos con guías más flexibles, van variando la longitud de las guías de electrodos, porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya es muy conocida, es que el tamaño coclear no es uniforme. Todas nuestras cócleas son distintas. Hay trabajos muy interesantes de cómo medir la longitud de la cóclea, y una misma longitud, como podría ser este electrodo, va a ser distinta en una cóclea pequeña de 8.5 milímetros de diámetro que en una cóclea grande de 10.5 milímetros de diámetro. Va a llegar a una profundidad totalmente diferente. Hoy también las mediciones intraquirúrgicas juegan un rol fundamental. Desde hace muchos años que podemos nosotros, a través de la telemetría neural, estimulando un electrodo, hacer como si fuera un verdadero potencial evocado en el momento de la cirugía para chequear si hay o no una respuesta del nervio auditivo. También podemos medir la resistencia que hay al flujo de energía entre un electrodo y el tejido circundante, midiendo la impedancia de cada electrodo. Pero también hoy tenemos algunos dispositivos que van desarrollando casi todas las casas, que nos permiten ver si ese electrodo, a medida que ingresa en la cóclea, puede plegarse sobre sí mismo, a qué profundidad lo estamos insertando, a qué velocidad estamos avanzando.
Y tal vez la estrella más importante hoy, que es parte para mí de la técnica quirúrgica, es la medición intraquirúrgica de la electrococleografía. Ustedes pueden, en un paciente que tiene restos auditivos suficientes, enviarles un estímulo acústico a través del conducto auditivo externo, y mientras van insertando el implante coclear, utilizar uno de esos electrodos para registrar las microfónicas cocleares. Eso nos permite tener un feedback en vivo de si estamos o no generando un daño, porque si nosotros dañamos, tocamos la membrana basilar, obviamente ese registro de microfónicas cocleares va a ser cada vez menor o va a desaparecer. Entonces esto es algo que hoy es muy importante y que también es parte de la técnica quirúrgica. Acá tienen un gráfico de cómo se pueden ir registrando esos potenciales. Y por último, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es lo que pasa una vez que nosotros dejamos ese electrodo dentro de la cóclea para tener buenos resultados. Todo el cuerpo extraño dentro de la cóclea invariablemente va a generar una reacción inflamatoria, y hoy ya es casi de uso rutinario el uso de corticoides, tanto por vía sistémica, a veces en inducción, o por vía tópica en el momento previo a la colocación de los electrodos, pero se está estudiando la posibilidad de guías de electrodos que permitan después continuar a través de la misma guía de electrodos dando medicación antiinflamatoria, puntualmente corticoides, para tratar de disminuir esa reacción inflamatoria que se va a traducir seguramente también en mejores resultados. Con relación a la técnica quirúrgica, es una de las cirugías, junto con la estapedectomía, más regladas que tiene la otología, y se la llama tradicionalmente la cirugía de los tres orificios, porque consiste en hacer un orificio en la cóclea, que no existía obviamente antes, dentro de otro orificio, que es la timpanotomía posterior, que tampoco existía, dentro de otro orificio, que es una mastoidectomía. Todos estos pasos creo que quedaron muy bien mostrados en la demostración de disección quirúrgica que hizo Eduardo Oxman hace un par de clases, así que todos los que estuvieron ahí lo pueden haber visto, igual ahora vamos a verlo un poco en detalle. Pero bueno, las distintas etapas en las cuales yo dividí para mostrarles la técnica quirúrgica van desde la preparación de la piel y los campos quirúrgicos, la marcación, cómo hacemos la infiltración, la impermeabilización de los campos, incisión y colgajo, esa sería una primera parte que vamos a abordar. Después cómo hacemos los dos primeros orificios, la mastoidectomía y la timpanotomía posterior. Después vamos a ver puntualmente el abordaje a la cóclea, que es uno de los aspectos más importantes. Y por último, cómo colocamos el implante, que es de todas maneras el aspecto más importante, que quede bien con la cóclea, y lo que hablábamos recién de las mediciones intraquirúrgicas. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. En esta primera parte de preparar la piel, los campos quirúrgicos, el objetivo primordial de esta primera parte, les dije que íbamos a hablar de la filosofía de cada etapa, es evitar una infección. Yo les invito a leer esta frase que dice: la reducción de infecciones a un mínimo absoluto es un objetivo deseable en cualquier tipo de cirugías, fundamentalmente en las que existe una prótesis que pueda resultar contaminada. En el caso de los implantes cocleares, existe el agravante de que no solo se contaminaría la prótesis, sino que la infección provocaría un deterioro ascendente de las fibras del nervio auditivo, que es la estructura noble que debemos estimular. Si yo no le muestro cuándo fue publicado esto, es diciembre de 1980. Y si le muestro quién lo escribió en un artículo el profesor Graham Clark, que es, ustedes saben, uno de los pioneros en la cirugía del implante coclear, el que primero desarrolló e implantó pacientes con implantes cocleares multicanales, cuando nosotros todavía gritábamos los goles de Kempes por allá en el 78. Así que esta primera parte, como decíamos, la prevención es muy importante. Antes de la cirugía hay que chequear que los pacientes tengan la inmunización contra neumococo y contra hemófilus. Si es un chico, está dentro del calendario escolar el esquema completo de la vacuna contra tanto neumococo contra hemófilus. Si es un adulto debemos chequear, y si no tiene podemos utilizar tanto la vacuna conjugada, la Prevnar, como 2 meses después la Neumo 23, que es la polisacárida.
Hay que evaluar los focos sépticos del paciente, básicamente eczemas en la zona donde nosotros vamos a hacer la incisión, tratarlos antes de la cirugía. Hay que evaluar el entorno del quirófano, que es una foto muy linda que obviamente en la cirugía del implante tenemos que tratar que sea totalmente lo contrario, poca gente, todos con barbijo arriba de la nariz. En esta época de pandemia a todos nos parece lo más lógico del mundo, pero bien sabemos que antes del 2020 el barbijo abajo de la nariz era casi una constante. Entonces el entorno del quirófano es importante. Y la profilaxis antibiótica que la hacemos en la cirugía y vamos a ver si tiene o no sentido en el postquirúrgico. Nosotros en la cirugía tenemos que hacer en la inducción una cobertura contra los gérmenes de la piel, sobre todo los gram positivos, y utilizamos habitualmente una céfalo de primera generación, como la cefazolina, que se puede administrar por vía parenteral, con una dosis única de 2 gramos en adulto y de 25 miligramos kilogramo en chicos. Esto habría que repetirlo si la cirugía se prolonga entre 4 y 5 horas, caso que podría ser en un implante coclear bilateral o en alguna situación especial, porque la vida media útil sea necesario reforzar la dosis después de unas 5 horas. Si tenemos un paciente que pensamos que puede estar colonizado por un estafilococo meticilino resistente, lo indicado es asociarle a la cefazolina la vancomicina. Y si tenemos un paciente que es alérgico a la penicilina, asociamos clindamicina con vancomicina. Con relación al postoperatorio, como muestra este artículo, hay un nivel de evidencia C, o sea, es más que nada por la experiencia de los cirujanos, para recomendar o no el uso postoperatorio de antibióticos en la implantación coclear. No hay estudios que muestren que utilizar un placebo o un antibiótico disminuye el riesgo de infecciones. Nosotros en el servicio seguimos utilizando una cefalosporina también de primera, usamos generalmente cefalexina y la damos durante una semana más en el postoperatorio. Con relación a la preparación de la piel y los campos quirúrgicos, es muy importante que el rasurado de la cabeza se haga en el quirófano, ya con el paciente dormido, que no se venga afeitado el día anterior para evitar microlastimaduras. Lo ideal es utilizar una maquinita eléctrica, la esquiladora, y no el afeitado con Gillette, que también puede provocar daños en la piel. Como hablábamos antes, el ambiente en el quirófano, la menor cantidad de gente posible, todos con el barbijo colocado por encima de la nariz, el microscopio obviamente con protección como se ve en la foto. Hacemos el lavado de la cabeza apenas termine el rasurado con una solución jabonosa de iodopovidona, después enjuagamos esto con una gasa estéril limpia, y después pintamos ahora sí con una solución alcohólica de iodopovidona, y recién ahí colocamos los campos, que como ven acá, hoy los colocamos prácticamente igual que en una cirugía de oído crónico. Antes hacíamos campos mucho más grandes, pero si tenemos en cuenta que las incisiones se achicaron mucho, no hace falta un campo muy grande, nosotros vamos a trabajar por debajo de la piel, así que exponer toda esta zona es simplemente vía de contaminación extra. Acá pueden ver en la infiltración mínimas diferencias por ahí con lo que hacemos en otras cirugías. Tratamos de hacer pocos puntos de ingreso en la piel. Creo que es una posibilidad muy baja de que a través de esto podamos tener una vía más de infección, pero es muy simple también a través de un solo punto. Como siempre, tratar de ir infiltrando en la medida que después de que aspiramos vamos retirando la aguja para disminuir la posibilidad de inyectar dentro de un vaso sanguíneo. Bueno, acá hacemos una infiltración, nosotros utilizamos solución fisiológica con 1 centímetro de adrenalina en 10 de fisiológico, de eso nos quedamos con 1 centímetro y lo volvemos a diluir con 10 de fisiológico. Es la misma solución que utilizamos para infiltrar en todos los casos, nos ayuda a hacer una inyección y un poquito de hemostasia también con el vasoconstrictor. Y después otro paso que es importante es tratar de impermeabilizar el campo. Ustedes saben que a medida que vamos irrigando y se moja el campo, es una vía ascendente para cualquier germen que pueda haber quedado fuera del campo pintado, entonces la impermeabilización siempre es una ayuda extra para evitar las infecciones. Bueno, después, con relación a las incisiones en sí mismo, estos son ejemplos de
el rasurado que hacíamos antes, las incisiones que se hacían antes, fíjense, muy, muy extensas, y se han ido reduciendo cada vez más. Hoy nuestra incisión es esta que está acá abajo a la izquierda, es una incisión retroauricular prácticamente muy parecida a la de cualquier oído crónico, con una mínima extensión superior. El marcado lo podemos hacer en sucio como está acá, o lo podemos hacer como en este otro caso cuando ya pintamos el paciente con los campos colocados. Y con relación al colgajo, que es el paso que sigue, antes utilizábamos colgajos también amplios. Fíjense cómo se exponía acá la pericránea, se hacía un colgajo de base anterior, y se hacía todo este bolsillo viéndolo directamente, que era donde iba a ir la antena, y hoy utilizamos, voy a poner siempre un oído izquierdo para hacerlo más fácil, en incisión retroauricular que veíamos antes, hacemos un colgajito con un pedículo superior que nos permite exponer toda la mastoides, y cuando lo cerramos después nos va a quedar la antena por abajo de la parte que no está ni siquiera expuesta por la piel, y acá tienen un videíto para ver cómo se talla el colgajo. Se va desde la parte anterior superior hasta casi la punta de la mastoides, y después se eleva para exponer completamente la mastoides. Con relación a lo que sigue, que es la mastoidectomía, timpanotomía posterior y la preparación de la cortical para el receptor estimulador, es muy importante que ustedes tengan, antes de empezar a hacer la mastoidectomía, tienen que tener en mente la tomografía de ese paciente, que por supuesto la vieron ya para elegir, como mostró Fernando, si era o no candidato. Acá no nos interesa tanto la resonancia, tenemos que valorar en la tomografía los reparos que nos van a permitir llegar a nuestro ingreso, que va a ser por una timpanotomía posterior. Los cortes axiales tal vez son mucho más aprovechables en este sentido. Habitualmente nos encontramos, como se ve acá, con mastoides muy bien neumatizadas, no la clásica mastoides urnas de los oídos crónicos. Tenemos que ver también la posición del seno lateral, porque ya antes de entrar tenemos que saber si va a estar muy anterior, o como en este caso, súper favorable de los dos lados. Y lo más importante tal vez en el corte axial es buscar el corte que pase por la esfera basal de la cóclea y nos muestre cómo está la ventana redonda. Tratar de ver el facial, que es la celdita no neumatizada que van a ver de un lado y del otro, y la distancia que tenemos entre el facial y la pared posterior del conducto, que es donde nosotros vamos a tener que hacer nuestro acceso de la timpanotomía posterior. Posiblemente esta otra imagen que se ve acá como una celdita velada puede hacer la cuerda, eso es muy difícil verlo en una tomografía. Y en los cortes coronales vamos a ver básicamente la altura del techo de la fosa media, como en cualquier abordaje que hagamos a la mastoides, y también muy importante la posición del facial, que tiene que estar a nivel de lo que le llamamos la bailarina, que es la cruz común entre el posterior y el superior, o sea, bien por detrás de lo que es la zona de la ventana oval y la ventana redonda, que está en un corte un poquitito más posterior que este. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos parámetros en la cabeza, ya sabemos que tenemos una mastoides bien neumatizada, y vamos a hacer nuestra mastoidectomía, como ya mostró Eduardo en la disección. Con una fresa, empezamos con una fresa bien grande, con mucha irrigación permanentemente para que no se junte demasiado polvo óseo. Ya lo mostró, lo vuelvo a repetir Eduardo, la mastoidectomía empieza haciendo dos líneas, una paralela al techo de la fosa media y otra paralela a la pared posterior del conducto. Acá aceleramos la velocidad un poquito, y la idea es ir abriendo las celdas que van siendo cada vez más grandes a medida que vamos profundizando la disección, tratando de identificar los reparos que tenemos. Pared posterior, que la vamos adelgazando, mirándola desde los dos lados de la pared, hasta poder llegar a visualizar el yunque, que es tal vez el reparo más importante que tenemos que tener. El yunque nos va a marcar, lo ponemos un poquito más con una fresa de diamante, la apófisis corta del yunque nos va a marcar la dirección de la timpanotomía posterior. Después, con una fresa de diamante grande, la más grande que tengan, pueden sacar todo lo que vean de celdillas. Mientras ustedes vean celdillas,
y tengan el reparo del nivel del semicircular. Todavía no tenemos distancia para el facial y no vamos a ver ninguna estructura, y después vamos achicando la fresa, siempre con mucha irrigación, y siempre fresando en el sentido de la estructura noble que está por debajo. Acá tenemos que identificar los dos reparos que nos van a llevar a poder ingresar a la caja por una timpanotomía posterior. Vamos a ver más rosado por este sector, la tercera porción del nervio facial, y más blanquecina dirigiéndose hacia arriba y hacia adelante a la cuerda. Ahí ya se ve una estructura que podría ser la cuerda, acá se ve una estructura un poquito más rosada, que hacer el facial. Entonces, con mucha agua, sin hacer mucha presión, y fresando en el sentido de estas dos estructuras, seguimos fresando hasta poder identificarlas. Ahí se ve perfectamente la cuerda del tímpano y el nervio facial. Esta es una distancia muy favorable. Después utilizamos ya una fresa mucho más pequeña que nos permita delinear tanto la cuerda como el nervio facial. En la medida que lo estamos viendo, más allá de que utilicemos el estimulador facial, podemos tener la tranquilidad de trabajar sobre seguro. Nosotros podemos después, ya una vez que está marcado, utilizar la fresa de diamante más grande que quepa en este espacio, tratando si podemos de preservar la cuerda del tímpano. Obviamente que el facial lo vamos a estar viendo e irrigando permanentemente para que no se caliente. No nos vamos a apresurar a seguir la primera celda que encontremos, vamos a tratar de que sea la apertura amplia y al mismo tiempo. También prestémosle mucha atención a sacar este hueso que queda medial al facial sobre la pared posterior, porque es el hueso que habitualmente nos tapa la zona de la ventana redonda. Cuando vemos alguna estructura, ubiquémonos en el promontorio, pues fíjense que ahí parecía que estaba la membrana, la ventana redonda, pero la ventana redonda está acá, donde está señalando ahora la punta, y esto es una celda hipotimpánica. Entonces, ubicarse en el promontorio, vamos a exponer un poquito más todavía la zona del hipotímpano para estar seguros de lo que estamos viendo, y ahí se ve bien la zona del nicho de la ventana redonda, que suele estar cubierta, como en este caso, por una mucosa, que la retiramos lentamente para tratar de identificar, si se puede, algo de la membrana. Esto es el nicho, la membrana está ahí adentro, y lo que generalmente vemos es solamente el ánulus o parte de la membrana. Entonces bajamos la revolución del torno a 3000 revoluciones, utilizamos una fresa de 1.5, y vamos a comer este sobrehueso, este alerito que se le llama el overhang, para tratar de visualizar al máximo nuestro GPS, que es la membrana de la ventana redonda. Entonces, en la medida en que nosotros podemos comer suficiente hueso y podemos ver bien e identificar bien la membrana de la ventana como se ve acá, ya vamos a estar en condiciones de decir, bueno, acá voy a hacer un abordaje a la cóclea seguro, porque si entro por la ventana redonda sé que voy a estar en la rampa timpánica, y para entrar por una cocleostomía necesito perfectamente este reparo para tener idea, ya vamos a ver, de dónde hacer el orificio para entrar en la cóclea en la rampa adecuada. Entonces, tener fresas adecuadas, tanto comedoras como diamantadas de distinto trabajo, utilizar mucha irrigación, utilizar el sonido cuando identificamos la dura, mucho más agudo, reparos en las 4 caras de la mastoides, liberar bien la punta para poder fresar cómodo e identificar el facial. Los reparos, como vimos, la tercera porción del facial es siempre aconsejable verla y no alejarse sin verla, porque tenemos riesgo de irnos muy adelante y caer en el conducto auditivo externo. Y obviamente identificar el reparo más importante en el abordaje a la cóclea, como dijimos, que es el nicho y la misma ventana redonda. Vamos a pasar ahora a lo que es el abordaje a la cóclea. Acá nuestro objetivo es tratar, como en este dibujo, en esta foto, que nuestra guía de electrodo, que la voy a asimilar a un tren, entre generando el menor trauma posible sobre lo que son las estructuras del oído interno. Ya lo mostró también
Fernando Lenhart, fíjense, hace ya 30 años que empezó a hablar de lo que tenía que hacer la soft surgery, porque al principio era tratar de hacer un orificio en la cóclea como sea, y colocar la guía de electrodos lo más profundo que sea. Pero ya él empezó hace 30 años a hablar de que si uno fresaba bajas revoluciones, evitaba la aspiración directa dentro de la cóclea. Esto permitía que la entrada de sangre o del polvo de hueso fuera lo menor posible y no generara reacción de cuerpo extraño. Y lógicamente todo eso se iba a traducir en mejores resultados. Hoy el gol estándar de la técnica es ser lo menos agresivos posibles, es lograr que nuestro electrodo permanezca, como dijimos al principio, en la rampa timpánica en toda su extensión, tanto en la espira basal como en la espira media. Si el electrodo está en la rampa timpánica, va a estar más cerca de las células target, que son las células ganglionares que tenemos que estimular. En cambio, si se trasloca, o si directamente lo colocamos en la escala vestibular, no solo vamos a estar más lejos, y esto va a requerir mayor consumo de energía, sino que también ese electrodo va a estimular a otras células ganglionares al mismo tiempo, y va a generar a veces como le podríamos decir, como una interferencia en los estímulos acústicos que va a ir directamente en contra de lo que es la discriminación. Tenemos que generar entonces el mínimo traumatismo, no solo al ingresar a la cóclea, sino al progresar. El objetivo entonces es preservar las estructuras, y si podemos preservar las estructuras, vamos a tener posibilidad, en los casos en que tengamos mayor resto auditivo, como se vio en la charla de indicaciones, hoy la tendencia es indicar cirugía en pacientes con cada vez mayor resto auditivo, y esto es simplemente porque los resultados son buenos. Si no tuviéramos buenos resultados, esos pacientes seguirían utilizando audífonos. Hoy sabemos que incluso no tenemos un resto auditivo, pero preservamos las estructuras, el resultado de esos pacientes en la discriminación del habla es superior a que en los pacientes donde destruimos las estructuras delicadas intracocleares. Y como hablábamos antes, hay un factor que todavía no lo podemos controlar, que es la reacción inflamatoria que ocurre invariablemente a largo plazo, que es la reacción a cuerpo extraño que genera la ida de electrodos. Entonces, la cirugía que le llamamos mínimamente traumática, hoy es el gol estándar, es lo que podríamos equiparar a la cirugía de la ventana oval o de la autoesclerosis en la ventana vecina, que es la ventana redonda. Acá hay una pequeña grieta, siempre existió, entre la escuela que prefiere el ingreso a través de la ventana redonda, la escuela que prefiere el ingreso a través de una cocleostomía promontorial, y también está una posibilidad intermedia que es ampliar la ventana redonda, que sería una ventana redonda extendida. Cualquiera sea la vía que nosotros elijamos, nuestro punto de referencia es la ventana redonda. Ya dijimos de la importancia de identificarla, como se ven estos dos cortes, en un corte axial que pase por la espira basal de la cóclea. También la podemos buscar en los cortes coronales, donde vamos a ver el pequeño alero óseo que vamos a tener que fresar cuando ingresemos. Eso es casi constante, es muy raro que tengamos una exposición completa de la ventana. Acá ven en este esquema arriba cómo se ve ese alero, la ventana redonda que era ahí abajo, y acá en una cirugía en un oído derecho, ustedes ven el batres, lo que sería la pared posterior del conducto, la tercera porción del nervio facial, ahí está el nicho de la ventana redonda, y cuando se come el alero que cubre el nicho de la ventana redonda, cómo se puede ver la membrana en sí misma. Alguna consideración importante en relación a la anatomía de la ventana redonda: la primera tal vez es que no es realmente redonda, es ovoide, más o menos tiene una superficie de 2 milímetros cuadrados, pero fíjense qué interesante esto. Esto es un esquema donde ustedes ven acá la ventana redonda, y ven este espolón que está en el piso, en la parte anterior del piso del nicho de la ventana redonda, que es la crista fenestra. Esta crista fenestra, en un preparado anatómico, como se ve acá, esto es una cóclea vista desde adentro. El asterisco, que no es eso, pero podríamos asimilarlo a la luz del tren de la locomotora del electrodo que va a entrar desde ahí hacia acá,
y vemos este espoloncito, que es la crista fenestra, la importancia que tiene el electrodo si entra por ventana redonda, tiene que entrar desde la parte superior hacia la parte inferior, para seguir el camino de la rampa timpánica. Nosotros entramos desde la parte inferior y el electrodo choca contra la crista fenestra, que a veces puede ser muy procedente, se va a ir directamente hacia arriba, obviamente hacia la membrana basilar, con mucho riesgo de traslocarse a la rampa vestibular. Entonces ahí se ve cómo el electrodo entra desde arriba y pasa por arriba de la crista fenestra. La orientación de la ventana redonda, para que nos ubiquemos cuando empezamos a mirarlo, generalmente está a 90 grados de la ventana oval, está mirando siempre hacia los pies del paciente. Ese alero que dijimos que se llama overhang hace que habitualmente no veamos toda la membrana, muchas veces no pasa de un 30%, y cuando lo removemos a ese sobrehueso podemos aumentar la visibilidad de la membrana muchísimo, no siempre el 100%, pero se puede ver más de un 70% en general. Como concepto general diríamos que si la visibilidad de la membrana es mayor a un 50% y nosotros tenemos un electrodo que queremos colocarlo por la ventana redonda, bueno, sería un acceso favorable, y si la visibilidad es menor, bueno, tal vez ahí nos inclinamos un poquito más para ir por una cocleostomía. Esta clasificación del St. Thomas Hospital pone 4 tipos de ventanas redondas que podemos tener una vez que fresamos el overhang. O sea, esto es fresado con la mejor exposición que tenemos. Tipo 1, fíjense, vemos el 100% de la membrana. Tipo 2A, más del 50%. Tipo 2B, menos de un 50%. Y en las tipo 3 directamente es un nicho muy escondido, generalmente está por detrás del facial, y no vemos prácticamente nada, menos de un 10% o no vemos el nicho. Hay un trabajo muy interesante donde se ve que cuando vemos tanto en adultos como en chicos qué tipo de ventana redonda tienen, más o menos el 80% de los adultos y un 75% o casi un 80% de los chicos presentan un acceso favorable, es decir, que si nosotros removemos el overhang vamos a tener un tipo 1 o tipo 2 de ventana redonda que nos va a permitir entrar perfectamente por esa vía si queremos, y vamos a tener más o menos entre un 7 y un 8% de tipo 3, que vamos a tener que ir sí o sí por cocleostomía. O sea, uno tiene que conocer las dos vías, estar familiarizado con las dos vías, porque más allá de que nos guste mucho más una que otra, tenemos que estar preparados para realizar las dos en función de la anatomía que encontremos. ¿Cuál sería la ventaja de los que defienden a rajatabla la ventana redonda? Bueno, básicamente es que es cierto, es un enfoque menos traumático, no vamos a fresar, no vamos a tener trauma acústico si es que no bajamos la revolución del torno, vamos a tener obviamente al no tener fresado, 0 posibilidad de ingreso de polvo de hueso, no 0 pero menos posibilidad de ingreso de sangre a la cóclea, y menor pérdida posiblemente de perilinfa, porque la apertura es mucho más chiquito. Y tal vez la ventaja más importante, que es nuestro GPS, como dice acá, para la rampa timpánica. Nosotros tenemos la certeza de que estamos en la rampa timpánica si entramos a través de la membrana de la ventana redonda. Acá van a ver un pequeño video. Nosotros, de este mismo paciente que estábamos viendo, una vez que pusimos el nicho de la ventana redonda, perdón, no es el mismo paciente, es otro oído izquierdo, tratamos del aspirador tenerlo siempre abajo, poner lo mejor posible la membrana, y podemos, o con una punta delicada, en este caso fue con una agujita 25/8, hacemos una incisión anterior e inferior, y después con una punta muy delicada desplazamos un poco la membrana, y ahí vamos a colocar nuestro electrodo, siempre orientados desde la parte póstero superior, pensando en cómo va, ahora lo vamos a resaltar a eso, la dirección de la espira basal de la cóclea. ¿Cuáles son tal vez los tips más importantes del ingreso por ventana redonda? Bueno, un fresado amplio de la timpanotomía posterior para poder tener un buen acceso, sobre todo en el hueso que cubre la pared anterior e inferior del facial.
tenemos que exponer al máximo el aspecto superior de la membrana, removiendo todo lo posible el overhang, para permitir la orientación adecuada y evitar el gancho de la cóclea. Ya explicamos cómo abrir con una punta delicada la membrana, y tratamos siempre de no aspirar sobre esa apertura, porque ahí sí generaríamos un trauma intracoclear por la aspiración de la perilinfa. La ventana redonda extendida es en los casos en que tenemos tal vez una exposición no tan perfecta de la membrana de la ventana redonda, y nosotros tenemos un paciente donde sí o sí queremos entrar por la membrana, porque creemos que es mejor, porque el paciente tiene restos auditivos. Entonces vamos a actuar en la parte anteroinferior de la membrana, haciendo como una mínima cocleostomía que prácticamente está ampliando el annulus anteroinferior del nicho de la ventana redonda. Ustedes ven acá en esta diapositiva, esto es un oído derecho, donde van a ver la escala timpánica acá abajo, la lámina espiral ósea y la rampa vestibular arriba. Esto es la ventana redonda, y nuestro ingreso tiene que ser por acá. Entonces, si nosotros ampliamos haciendo una mini cocleostomía en este sector, a veces podemos tener un ingreso más favorable para el electrodo, en caso en que la visualización de la ventana redonda no sea tan perfecta. Y con relación a la cocleostomía, lo más importante es el lugar donde la vamos a hacer. Para eso tenemos que tener una muy buena orientación de la posición y orientación de la cóclea vista a través de una timpanotomía posterior. Este es un esquema del libro de Manuel Manrique, que mostró la foto hace un rato Fernando. Es un libro excelente. Acá ustedes ven, sin haber fresado el overhang, cómo la visualización de la membrana redonda nos permite a nosotros imaginarnos el trayecto que va a tener la espira basal, que va hacia abajo primero y hacia adelante. Entonces, si nosotros tenemos acá nuestra ventana redonda, bien visible, y queremos hacer una cocleostomía, vamos a tener que ingresar abajo y ligeramente anterior. Ahí vamos a buscar la luz de la cóclea para evitar irnos hacia arriba y caer en la rampa vestibular, que sería el esquema de este electrodo que está ya prácticamente traslocado cuando ingresó. Acá van a ver una cocleostomía con los tips que les puedo recomendar. El aspirador siempre abajo, para no tentarse a ir. Fresado con una fresa de diamante de 1.5 milímetros, abajo de la ventana redonda. El fresado es a bajas revoluciones, no más de 3000. Van fresando, van irrigando, y la aspiración no se acerca a la zona donde nosotros vamos a abrir la cóclea. En general hay que utilizar poca irrigación para que nos permita ver y magnificar el campo, e ir haciendo capita por capita sin apurarnos hasta tratar de identificar la estructura más blanquecina que está ahí, que es el endostio. Después que identificamos el endostio, con una fresa tal vez un poquito más chica, siempre vamos a ir aumentando la exposición del endostio, tratando de no abrir. Para eso hay que hacer muy poquita presión, y siempre ese aumento de la exposición lo hacemos hacia abajo y hacia adelante. Cosa de que si nosotros inadvertidamente ingresamos muy arriba, vamos a, cuando abramos la cóclea, estemos seguros de que estamos en la parte más baja, que es la rampa timpánica. Una vez que nosotros expusimos lo suficientemente el endostio, después vamos a abrirlo, como en este caso con un disquito de Farrior, o con un ganchito, con un pic, pero siempre lo más importante es tratar de no aspirar dentro de la cóclea. Con esto podemos tener similares resultados de preservación auditiva si se hace de una manera lo menos traumática posible que si se ingresara a través de la membrana de la ventana redonda. Generalmente apenas abrimos ya le colocamos un algodón con adrenalina, y después vamos a colocar el receptor estimulador.
Esto es un trabajo que me gustó mucho, que fíjense, no es tan, es del 2018, que pone como, ¿cuál es la cocleostomía más atraumática? Y pone en fin del dilema. Lo que ellos sugieren, se lo simplifico, es, identificando la tercera porción del nervio facial, imaginarse una línea horizontal que va por la tercera porción del facial, y después una línea paralela a esa que vaya por el borde anterior de la ventana redonda. Perdón, acá. Y después hacen una línea perpendicular que pase, perpendicular a las dos, que pase por el límite inferior de la ventana redonda. Entonces, de esa intersección, el lugar ideal para la cocleostomía es en el cuadrante posterior-inferior o anterior-inferior, nunca en el cuadrante antero-superior, para evitar caer como está acá, fíjense, ventana redonda, se empezó a hacer la cocleostomía acá, y después se hizo otra más abajo, la cocleostomía 1 es rampa vestibular, la cocleostomía 2 abajo de la ventana redonda es rampa timpánica, lo mismo en este caso, cocleostomía 1 anterior, cocleostomía 2 posterior. Fíjense, ven acá la ventana redonda, si trazan una línea imaginaria paralela al facial y otra perpendicular, la cocleostomía en el cuadrante póstero inferior. Doc, Por nos llega quedan, si es mejor la ventana redonda o la cocleostomía, miren, tienen artículos para todos los gustos, pero para los que a rajatabla dicen que una es mejor que la otra, yo les puse un artículo de cada cosa. En relación a daño histológico, si comparamos segmento 1 de la cóclea, exactamente igual daño histológico por ventana redonda, por cocleostomía, perdón, que por ventana redonda. Y esto significa que los grados, si se acuerdan de Raggi, que cuando el electrodo eleva la membrana basilar sería un grado 1, cuando rompe la membrana basilar 2, un grado 3 cuando ya está directamente en la escala vestibular, y un grado 4 cuando fractura en el centro la lámina espiral ósea y el modíolo. No hay diferencia en este trabajo entre rampa timpánica, cocleostomía o acceso por ventana redonda. Acá perdón, tiene. Doc, nos Sí, quedan 5 minutos. perdón, lo hago rápido entonces. Comparando las respuestas neurales, tampoco hay diferencia entre los dos accesos. Comparando con los resultados funcionales en función de test eléctricos, similares índices de preservación de la audición, y comparando los abordajes con efectos donde queda colocado, medido por Tom Bin, también es igual la colocación final en los electrodos, también con las pruebas vestibulares. Bueno, entonces, resumido, es con la vía de abordaje, evaluar con tomografía preoperatoria si la visibilidad de la membrana luego de una exposición adecuada es mayor al 50%, se considera un acceso favorable. Si la visibilidad es menor o la orientación es inferior, es preferible optar por una cocleostomía, y los índices de preservación auditiva reportados en distintas series están más relacionados con el tipo de electrodo, la profundidad de inserción y la técnica quirúrgica, que con la vía de acceso a la cóclea que hayamos elegido. Y por último, les voy a pasar varias diapositivas, con la fijación del receptor siempre hacerlo con una sutura no reabsorbible, y la colocación de la guía de electrodos, tener el eje de la cóclea en una visión prácticamente paralela a la del conducto auditivo externo. Cada electrodo tiene su recomendación, pero fíjense cómo el electrodo tiene que ir desde arriba hacia abajo, siguiendo el eje imaginario de la cóclea que va en esta dirección. Esto nos va a permitir lograr que los electrodos queden dentro de la rampa timpánica. Entonces la dirección es ventana redonda hacia abajo y hacia adelante. Bueno, nada más. Les iba a mostrar algunos otros aspectos de la profundidad de inserción, pero creo que con esto podemos dar por finalizado en función del horario. Muchas gracias.